Y bueno, estos muchachos tuvieron una actitud noble y honraron a su padre, yendo hacia atrás y cubriendo su desnudez. Y qué bueno es que nosotros como hijos no andemos sacando eh, cosas de nuestros padres, las cosas malas, andar publicándolas, sino que si hubo en algún momento algún pecado, podamos hablar con él, con ellos, nuestros padres, y no andar publicándolo, sino por el contrario, cubrirlo y disfrutar de una buena comunión. Así que bueno, ¿se escucha bien? Bueno, disfrutar de buena comunión con todos nosotros. Así que honra a tu padre y a tu madre para que, hay una promesa, ¿para qué? Para que seas de larga vida, para que seas de larga vida. Esto lo prometió al pueblo de Israel, pero cuánta bendición tenemos cuando honramos a nuestros papás. Y qué bueno es tener una buena conducta, buen comportamiento con ellos. Hermanos, vamos a cantar una canción que dice, quien rompe el poder del pecado. Porque justamente el tema a tratar hoy es bastante de esto. Entonces, vamos a estar mirando por ahí canciones que hablan acerca de estas cosas. ¿Quién rompe? ¿Quién puede romper el poder del pecado? Y bueno, nos vamos a enterar quién puede romper el pecado, el poder del pecado. Así que vamos a dar comienzo con esta canción, ¿quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor, más de 1000 lugares. Cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El norte, todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor, con más de 1000 lugares.
hiciste en mí. No es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno es sublime. Pero es tu amor, tomaste en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos. Gloria demos a Dios, hermanos y amigos, porque Dios puede poner en orden el caos de nuestra vida. Jesús, con su sangre preciosa, puede limpiar nuestras impurezas, nuestras inmundicias. Y el Espíritu Santo nos ayuda a dejar el pecado. Nos ayuda a dejar el pecado. Nos guía a toda verdad. Y nuestro ser interior es fortalecido por medio del Espíritu Santo para poder dejar aquellas cosas que nos son difíciles. Así que bueno, Cristo puede poner en orden el caos de nuestra vida. Y damos gloria a aquellos que Cristo nos salvó, nos perdonó. Y si alguien todavía tiene caos en su vida, alguien que escucha, tiene caos en su vida, en esta mañana venía Cristo. Él puede poner tu vida en orden y darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que únicamente Cristo puede dar, porque Él pagó el precio de nuestra redención en la cruz, dando su vida en rescate por nosotros. Oremos para que Dios guíe estas reuniones. Santo Dios y Padre, te damos muchas gracias por este día hermoso que tú nos das, donde podemos estar disfrutando de tu gracia sobreabundante, de sabernos perdonados por Cristo y por ti, oh Dios. Y Padre, todos nuestros pecados han sido arrojados lejos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre, por la eficacia de la sangre de Cristo, que puede traer al corazón paz, del corazón aún más acongojado, más triste, más agobiado. Cristo puede traer paz a ese corazón. Gracias, Padre, porque tiene poder la sangre de Cristo para limpiar todo pecado, todo, sin que quede nada allí, delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque tú tomaste pleno contentamiento en la obra de Jesucristo. Gracias te damos. Gracias por esa obra consumada en bien de la humanidad entera por medio de Jesús. Guíanos en este día en todo, Padre, y haz que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder estar reunidos y poder considerar, ver en tu palabra las enseñanzas y tributarte a ti gloria y honor, reconociendo tu poder y tu gracia para con la humanidad. Te agradecemos esto, todo lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hay un himno, vamos a cantar, es el número 106, que dice: ¿quieres ser libre del vicio y del mal? ¿Quieres ser libre? Si quieres ser libre, bueno, hay virtud, hay poder en Jesús. Así que te invitamos a que
vaya sabiendo que hay virtud en Jesús, hay poder en Jesús para transformar tu vida y mi vida, la vida de toda persona que se acerca con confianza a Él. Así que bueno, el mensaje está basado en un pueblo que pecaba. Y nosotros por ahí no podemos ver, quizás hay personas que se pueden ver así, que todavía no han sido lavados sus pecados en la sangre de Jesús. Pero hay un poder grande, sin igual, y es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que apropiémonos de ese sacrificio perfecto hecho por Cristo en favor de la humanidad, y cada uno pueda hacer suyo propio esa obra consumada, diciendo: Cristo murió por mí, derramó su sangre en la cruz para limpieza de mis pecados. Lo creo y lo recibo a Jesús como mi único Salvador, para que limpie toda mis inmundicia. Himno número 106. Libre del vicio y del mal, virtud hay en él, virtud en él. Tienes por él la victoria ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que perdió. Quieres ser puro, aceptable al Señor, virtud hay en él, virtud en él, te limpiará con la sangre que dio, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres ser libre de tu humanidad, virtud hay en él, virtud en él. Pide a Jesús que te dé su humildad, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres a Cristo servir y agradar, virtud hay en él, virtud en él. Quieres corona de vida ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Sí,
Hay poder en Jesús que murió, porque al Padre agradó que en Él habite toda plenitud, que en Cristo habite toda plenitud y tiene pleno poder para limpiar tus pecados. Su sangre vertida es eficaz para limpiar todos los pecados y presentarnos ante Dios sin irreprensible, limpio y sin mancha. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y glorifiquemos a Dios, tributémosle honor y gloria por sus beneficios para con nosotros. Y vamos a seguir cantando y lo vamos a hacer con el coro que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío, como lo tienen muchas personas que no saben qué hacer, que hacen cosas tremendas porque no tienen paz en sus corazones. Y entonces tienen actitudes totalmente rebeldes y soberbias, llenas de maldad y de pecado, porque hay un vacío que quieren llenarlo con algo. Pero Cristo quiere llenar ese vacío. Cristo quiere darte la salvación, la paz. Él quiere entrar a morar en el vacío de tu corazón. Quiere salvarte, perdonarte. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaríamos hoy? Seguramente muy lejos. Pero gracias damos a Dios que Él nos buscó y nos atrajo con amor, un amor incomparable, perdonando todos nuestros pecados y haciéndonos miembros de su familia. A Él sea la gloria. Y también para contigo, si escuchas en este día el mensaje de la palabra, esta invitación que te hacemos, estas canciones que cantamos, diciendo que hay esperanza. Y vienes y te refugias en Jesús, vas a tener plena paz y seguridad, porque Él es refugio eterno para los que corren a Él, a esconderse en la suficiencia de su obra consumada en favor de la humanidad. De mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por su gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? No me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Alguna vez leí que el ciervo, no me acuerdo de cuántos kilómetros, siente donde hay agua. Y cuando siente que hay agua, comienza a emitir un gemido. Si hay alguien que necesita perdón en esta mañana, si hay alguien que no ha todavía experimentado el perdón de sus pecados y la salvación en Cristo, gime como el siervo. Pídele al Señor que perdone tus pecados, que te salve. Con el manantial de vida que brota de su ser, te dé la paz que tú estás buscando. Pablo Húngaro, ¿querés dirigirnos a Dios en oración antes del mensaje? Bueno, oramos, hermanos. Señor, te damos gracias porque podemos estar esta mañana reunidos en el nombre del Señor Jesús. Gracias porque por medio de Él podemos tener salvación. Y gracias, Señor, porque realmente tú nos has dado salvación y sentido en nuestras vidas. Y como cantábamos recién, ¿qué sería de mí, de nosotros, si tú no nos hubieses alcanzado con tu amor eterno que descendió del cielo? Para que todo aquel que en Él cree en Jesús, nadie se pierda, sino que podamos tener vida eterna, si creemos en Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por las alabanzas, porque nos hacen reconocerte como Dios, como soberano, y nosotros, débiles, que necesitamos de tu presencia. Señor, y que en esta mañana, cada uno de nosotros podamos tener ahora oídos bien atentos a tu palabra, corazones receptivos, y que cada uno de nosotros, en diferentes maneras, necesitamos de tu palabra, de tu consejo. Que seamos en esta mañana siervos, que bramemos, que pidamos, clamemos por tu consejo, por tu sabiduría. Y si en esta mañana también hay alguien que aún no ha depositado su fe en Jesucristo, oramos también para que pueda estar atento a tu voz y reconocerte como su Dios, como su Salvador, y el Jesucristo como el Señor de sus vidas. ¿Qué sería o qué será de nosotros si no nos acercamos a ti? Y que en esta mañana podamos estar atentos y dispuestos a acercarnos a ti. Lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Juan Pablo tiene el mensaje. Dios te bendiga, Juan Pablo. Gracias, Eugenio. Y en esta mañana vamos a estar leyendo el libro de Malaquías en su capítulo 2, así que les invito a abrir la palabra de Dios allí. Este libro tan breve de los profetas menores, que forma parte de los profetas posexílicos, aquellos que llamaron la atención del pueblo de Israel al volver a la tierra de Israel después del exilio en Babilonia, hicieron que el pueblo entendiese que era necesario un avivamiento espiritual, una renovación constante del espíritu delante de Dios, y que sin eso el pueblo se enfriaría y volvería a cometer los mismos errores que había llevado al pueblo a la cautividad. Por eso Dios fue levantando distintos profetas que anunciaron la palabra de Dios e hicieron poner los ojos del pueblo
sobre los mismos principios que habían sido declarados por Moisés en la ley, y hacer conscientes al pueblo de Israel que si continuaban quebrantando los mandamientos, volverían a caer las maldiciones de las que hablaba la ley. Entonces, Malaquías forma parte de todos esos profetas, personas levantadas por Dios para cumplir su voluntad. No solamente anunciar la palabra de Dios, sino también revelar lo que Dios estaba preparando para su pueblo más adelante. Entonces, este mensajero de Dios, Malaquías, habla, como decía Eugenio hace un momento atrás, cosas muy duras en este capítulo segundo contra todo el pueblo. Y es necesario que entendamos que la palabra no solamente fue dirigida a este primer oyente que fue el pueblo de Israel, sino también es dirigida a nosotros, que vivimos años después, porque la palabra es viva y eficaz y trabaja en nuestro interior. Más allá de que el primer oyente al que fue destinado fue el pueblo de Israel, nosotros como oyentes de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu Santo, somos impactados por las Sagradas Escrituras para poder ser enseñados por ella y también crecer, crecer en la fe de los principios que de ella se derivan. Y vamos a leer entonces en este capítulo 2 la palabra de Dios que dice así: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí. Delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo, ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
Así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo él en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hasta acá la palabra de Dios. Voy a dejar el versículo 17 para que lo desarrolle Rubén el miércoles, porque considero que está más ligado con el capítulo 3 que con el capítulo 2. Muy bien, aquí tenemos un pasaje que es realmente muy fuerte, pero que nos lleva a reflexionar acerca de la vida de las personas que se alejan del camino del Señor. Y vamos a comenzar diciendo que en el versículo 1 nos habla de los sacerdotes, aquellas personas elegidas y separadas para el servicio en la casa del Señor, que cumplían con distintos rituales que eran necesarios para la purificación. Ahora, como cualquier persona, el sacerdote está expuesto al pecado, está expuesto también a equivocarse, y por eso este profeta tiene de parte de Dios un mensaje muy duro contra ellos, porque no solamente ellos eran responsables por sus propias vidas, como cualquiera de nosotros delante de Dios, sino que también eran responsables de la vida de aquellos que guiaban espiritualmente, esto es, a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos aquí ahora puestos sacerdotes, estamos viendo que el mensaje está dirigido en primer lugar a aquellos que eran responsables de guiar espiritualmente al pueblo de Israel. O sea, esta es la persona a la que se dirigía este mensaje tan importante. Dice, para vosotros es este mandamiento. Esta palabra mandamiento es una palabra que en hebreo significa precepto. Y estos preceptos son a los que se sometían los niños cuando cumplían la edad de 13 en Israel y se comprometían a respetar estos preceptos. La palabra es algo así como bar mitzvah. Es la fiesta que celebran para la celebración de los niños cuando se sujetan a la ley de Dios. Estas leyes, estos preceptos, habían sido rechazados por los sacerdotes. Y a consecuencia de ello, vemos la reprensión de parte de Dios. Es una reprensión muy dura. Y lo que dice es, si no oyereis, versículo 2, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Esto no se aparta de todos los discursos de todos los profetas en el Antiguo Testamento. Sigue una misma línea, lo que nos quiere decir que la palabra de Dios siempre ha sido la misma con respecto a su cumplimiento. Y lo que nos plantea la palabra de Dios, y le voy a pedir si Rubén nos quiere leer en Deuteronomio capítulo 28, el versículo 15. Deuteronomio 28, 15, Rubén, podés leer. Nos habla allí la palabra de Dios de las maldiciones que vendrían si su pueblo se aparta de lo que son los preceptos o mandamientos que tienen que cumplir como pueblo escogido. Rubén, ¿lo tenés el pasaje? Sí,
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Cuando ustedes, son muchísimos versículos de maldiciones que están establecidas para que el pueblo comprenda que la permanencia en la tierra prometida, la tierra escogida por Dios para cumplir con la promesa dada a Abraham, dependía y era condición de que ellos cumpliesen con los preceptos de Dios. Por eso es muy importante entender acá la relación especial que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y esta relación era un pacto que Dios había hecho con su pueblo, que este pacto, si no era respetado, Dios enviaba el castigo. Por eso este anuncio de parte de Malaquías no es, no es solamente un anuncio duro y fuerte, sino que es parte de la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios advierte antes de castigar. ¿Entienden? Esto que a ustedes les parece durísimo, lo que se habla aquí, es una advertencia previa al castigo. Dios anuncia que el pueblo está volviendo a desviarse y que es necesario que el cambio comience con las autoridades. ¿Por qué? Porque son las autoridades las que guían espiritualmente al resto del pueblo. Si las autoridades no están guiando espiritualmente, ¿qué se espera del pueblo? Por eso el primer objeto de reprensión, el primer destinatario de esta reprensión son los sacerdotes, aquellos líderes espirituales que tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente al pueblo. Entonces la maldición estábamos hablando de eso, en la ley de Dios, en Deuteronomio, lo que acaba de leer Rubén, es que si no cumplen con este pacto, Dios cumplirá su promesa y castigará a Israel nuevamente. ¿Por qué esto era tan importante? Porque Israel recién volvía de la cautividad. Había llegado después de 70 años de cautiverio. Lo que está diciendo acá Malaquías es, si ustedes continúan en este camino, van a volver a experimentar el castigo de Dios. Y dice el versículo 3, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Bueno, es algo feo, ¿no? Del versículo que alguien te arroje estiércol a la cara es realmente algo repugnante, ¿no? Bueno, no sé si ustedes tuvieron que pasar por algo así, pero es feo, ¿no? Cuando uno está cortando el pasto y por ahí agarra con la cortadora, bueno, y salpica, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle, pero ustedes se imaginarán. Salpica y uno se siente salpicado y siente el olor y siente la repugnancia y siente todo, ¿no? Bueno, es para ver si estaban despiertos nada más. La idea es la siguiente. Si vos despreciás la ley de Dios y sus principios, Dios te despreciará a ti también. Y así como el sacerdote arroja el excremento de los animales que son sacrificados en el altar, Dios también desechará de la misma manera a los sacerdotes que sacrifican. ¿Entienden? Los sacerdotes desechan los principios de Dios. También desechan los excrementos de los animales. Dios desechará a los sacerdotes. Este es el juego de palabras con el que trata de decirlo poéticamente Malaquías. Ustedes desechan los decretos de Dios, también desechan los excrementos de los animales cuando les abren las barrigas y les sacan los intestinos
y ponen arriba del altar para prender fuego el animal, para holocausto. Y tiran y desechan esos excrementos. Bueno, primero yo les voy a refregar el excremento en la cara y después los voy a tirar a ustedes con el excremento y los voy a desechar a ustedes. Así de duro es este lenguaje. ¿Sí? ¿Lo habían leído alguna vez este libro de Malaquías? Sí, ¿no? ¿Lo habían visto de esta manera tan cruda el discurso de parte de Dios? Bueno, Dios desechará a los sacerdotes que lo desechan a Él. Porque ¿saben qué pasa? El pacto está hecho con el pueblo. Y los sacerdotes deben cumplir su función de acuerdo a su responsabilidad. Entonces, si el sacerdote no cumple con su función, el sacerdote será desechado. Esto es una advertencia, por supuesto, porque Dios no quiere desechar a nadie. Es para corregir la conducta que tienen los sacerdotes. Versículo 4. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas les pedí, yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y acá entramos en las características de un sacerdocio virtuoso. Las características de un sacerdocio virtuoso. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, somos sacerdotes. Somos linaje escogido por Dios. Entonces es importante entender qué es lo que Dios considera un sacerdocio virtuoso. Y así como Dios nos considera a nosotros sacerdotes, también Dios demanda de nosotros la responsabilidad que es otorgada a un sacerdote. Entonces, lo que acá dice es que hay un pacto de vida y de paz. Dios provee la vida, es el dador de la vida y también de la paz en la vida que nos da. Qué hermoso. Las dos cosas, ¿no, hermana? Que Dios te dé vida y que Dios te dé paz. ¿No anhela eso el mundo? ¿Vida y paz? Claro que sí. Todos la desean, vida y paz. Y Dios la está haciendo, ese pacto, con todos los sacerdotes. Pero es importante que podamos despertar y ser conscientes de que el sacerdocio se le entrega ese pacto, pero a cambio de una gran responsabilidad de guiar a aquellos que están en la oscuridad al conocimiento de Dios. ¿Y qué pasa si la responsabilidad no se cumple? Serán desechados como el excremento. Así de duro, ¿eh? Así de crudo es este pasaje. Bien. Y dice, versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Presten mucha atención, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, en primer lugar, lo que nos dice estos dos versículos, versículos 6 y 7, es que el sacerdote debe ser una persona que posea conocimiento de parte de Dios, sabiduría de parte de Dios, porque tiene una gran responsabilidad y esa responsabilidad implica ser sabio en poder transmitir el camino que el pueblo debe tomar. Ahora, después del conocimiento viene la coherencia. En segundo lugar, primero, el sacerdote debe ser una persona con conocimiento. En segundo lugar, debe ser una persona coherente. Coherente con el mensaje que trata de comunicar.
coherente, quiere decir con una vida que acompañe el discurso de parte de Dios. Coherencia es ligar lo que yo hago con lo que yo digo, que vayan a la par. Y este poder que es dado a los sacerdotes de la coherencia y el conocimiento impactan en la vida del pueblo, impactan en la vida de las personas que no conocen a Dios, impacta la vida de los ignorantes. ¿Y por qué impacta? Porque son personas de influencia, porque se les ha otorgado la responsabilidad de ser sacerdotes. Se les otorgó, es una concesión que es dada por Dios. Y eso es una gran influencia. Vivimos en un tiempo de mucha desesperación, de mucha incertidumbre por lo que vendrá, de mucha necesidad en todo sentido, en lo emocional, en lo económico, en lo espiritual. La gente está necesitada y tiene sed. Acá la palabra dice que de su boca buscará el pueblo la ley. Querido hermano, querida hermana, que estás escuchando este mensaje o lo estás viendo grabado por las redes sociales, quiero decirte que la gente está buscando de Dios, pero está buscando un mensaje que sea coherente, que nuestras vidas sean coherentes con aquello que estamos diciendo, que vayan a la par nuestra vida con nuestro discurso, que pueda impactar la vida de ellos no solamente por lo que decimos, sino por lo que manifestamos en nuestra vida, por el cumplimiento de esos principios en nuestro diario vivir. Ahora, este mundo está necesitado de dejar de ver hipocresía y empezar a ver realidades que sobrepasan la realidad, realidades milagrosas, maravillosas, que son simplemente la muestra de la gloria de Dios en este tiempo. Y la iglesia tiene esa capacidad de deslumbrar mostrando el poder de la gloria de Dios. Porque el mensaje que porta la iglesia es un mensaje glorioso, es un mensaje transformador, es un mensaje milagroso. Y esta gente que está sedienta, como dice el versículo 7, y de su boca el pueblo buscará la ley, lo vamos a ver cumplido en nuestras vidas cuando las personas empiecen a buscar de Dios en nosotros, empiecen a buscarnos para entender la palabra de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, quiero llevarlos a ustedes a contemplar por breves momentos la persona de un sacerdote ejemplar, ¿sí? Un sacerdote ejemplar. Y para ello vamos a ver algunos versículos. Le voy a pedir a Daniel si puede leer Éxodo capítulo 17, versículos 5 y 6, y a Pablo si puede leer Isaías capítulo 12, versículo 3. Pablo Húngaro. El pueblo de Israel celebraba una vez al año la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta, en esa celebración, el pueblo se gozaba porque Dios los había acompañado durante toda la trayectoria del desierto, proveyéndoles lo que necesitaban y protegiéndolos. Y en una parte de la celebración se buscaba agua que representa la vida y la salvación de Dios. Y esa agua representaba el milagro de la vida. Éxodo capítulo 17, versículos 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu
en tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El pueblo estaba entrando en desesperación porque no había agua. Y el agua es necesaria para la vida. Y el agua es salud y salvación en medio de un desierto. Quiero decirles que no estamos lejos de eso en nuestro mundo actual. La gente está rodeada de cosas, pero estamos en medio de un desierto. Y la angustia y la incertidumbre abundan en este tiempo. Es necesario este río de vida, este río de salvación, estas aguas de vida que fluyen de lo que nosotros menos pensamos que podía fluir, una roca. Y cuando el pueblo recibe esta roca no puede más que alabar a Dios. Alabar a Dios porque le proveyó la salvación en medio del desierto, porque transformó un momento de crisis y de angustia en un momento de salud. Y así alaba a Dios en Isaías capítulo 12, versículo 3. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Eso era lo que cantaban, ¿saben quién? Todo el pueblo en Jerusalén que estaba reunido para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los sacerdotes pasaban allí con vasijas sacadas del estanque de Siloé y atravesaban la ciudad de Jerusalén para ir al templo y derramar esa agua sacada del estanque sobre el altar como ofrenda. Pero a los costados del camino, regocijándose, cantando, alabando, gritando al Señor, estaba el pueblo que decía estas cosas como las que escuchamos recién. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. La fuente de salvación. Aguas que brotan de parte de Dios para la salvación de las naciones. ¿Y quién provee esa agua? ¿Quién provee esos ríos de vida? ¿Quién provee esos ríos de salvación? Aquel sumo sacerdote, aquel escogido de Dios que fue enviado por nosotros. Le voy a pedir a David Escoto si puede leer en el Evangelio de Juan, capítulo 37. Vamos a leer allí, ¿sí? El ejemplo de lo que es un sacerdote y de lo que puede brindar el sacerdote, porque dice el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Y en él encontramos la vida y la salvación. Juan capítulo 7, versículo 37 a 44. Juan capítulo 7, versículo 7 a 44. Juan capítulo 7, hermano, 37. Ok. Dice así la palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Querido amigo que nos estás escuchando
en esta hora. Como escuchamos en el tiempo de las alabanzas, ¿está tu corazón sediento? ¿Está tu alma vacía y desértica? ¿Está anhelando tu vida la plenitud y la paz que no puede encontrar ni en el dinero ni en los placeres que este mundo te puede ofrecer? Yo te quiero decir algo en esta hora, no la vas a encontrar jamás si no es en la persona de Jesucristo. Él es el único que puede otorgarte las aguas de vida, las aguas de salvación. Y si hoy tomás de ella, podés alabar al Señor como alabaron el pueblo de Israel en ese tiempo. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y querido, si estás esperando esa agua que traiga gozo y que pueda satisfacer a tu alma sedienta, hoy es el día de salvación. Hoy podés tomar de esas aguas. Jesucristo tiene las palabras de vida eterna. Él puede darte la salud que necesitas. Él es el sacerdote del cual habla Malaquías. No hay nadie como él. Ningún pastor, ninguna persona que lidera ninguna iglesia puede darte lo que necesitas. Solamente Jesucristo puede darte por su palabra la satisfacción de esa necesidad interior, porque Él tiene esa salvación que tu alma anhela. En Él encontramos vida, en Él encontramos la salvación. Esa es la bendición de tenerlo a Él como Salvador. Encontrar no solamente satisfecho en nuestra necesidad, sino también que Dios nos transforma a nosotros como canales de bendición para muchísimas personas que están en necesidad. ¿No te gustaría en esta mañana recibir de parte de Dios la salvación? ¿No te gustaría en esta mañana satisfacer tu corazón necesitado? Pero también, ¿no te gustaría que tu familia reciba de parte de Dios la palabra de vida que transforma el ser y llena plenamente? Solo lo vas a poder hacer si tenés hoy un encuentro con Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente vas a ser bendecido, sino vas a ser transformado para bendecir. Alabado sea nuestro Señor, que transforma nuestra vida y no somos estanques, somos ríos, porque Dios nos transforma para bendecir a otros. Ese es nuestro buen Dios. Ese es nuestro sacerdote perfecto. No busquemos perfección donde no la hay. Todos estamos siendo transformados juntos, pero solamente hay uno perfecto. Este es Jesucristo, el sacerdote perfecto, el gran sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y continuamos con la lectura en Malaquías, con una comparación, por supuesto. Después de hablar de el sacerdocio de Leví, vuelve a mirar a los sacerdotes del posexilio y dice: más vosotros os habéis apartado del camino, versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Después de haber contemplado el poder de la palabra que edifica, el poder de la palabra que renueva, el poder de la palabra que transforma, mira a los sacerdotes de ese tiempo y le dice: ustedes se apartaron del camino, se desviaron, pervirtieron el camino. ¿Y cuál es la consecuencia? Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Qué triste, ¿eh? Qué triste que por nuestras vidas las personas no quieran saber nada de Dios. Qué triste que como sacerdotes no estemos mostrando un mensaje coherente con nuestras vidas delante de este mundo. ¿Sabe qué pasará?
la gente tropieza con la ley por causa de la incoherencia de los sacerdotes. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, a consecuencia, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, en la ley hacéis acepción de personas. Triste situación, revelada, desvestida, para vergüenza de los sacerdotes en aquel tiempo, que no están exentos de transformarse en personas religiosas que están lejos de Dios. Por eso es necesario que podamos revisar nuestro corazón y decidir de corazón dar gloria a su nombre, como dice el versículo 2. El versículo 2 del capítulo 2 dice, decidid de corazón dar gloria a mi nombre. Esta mañana en la cena del Señor decidimos de corazón dar gloria a su nombre. Nos esforzamos por alabar y por adorar a Dios, porque ese es el propósito de nuestra vida. Pero ¿cuán cerca estamos de que eso se convierta en una religión vacía y fría? ¿Cuán cerca estamos? Todos nosotros estamos enfrentando la posibilidad de desviarnos, de enfriarnos, de apartarnos del camino verdadero. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Y el profeta lo que hace es marcar nuevamente el sendero. Dice, tengan cuidado, ustedes se están desviando. Y no solamente ustedes, sino además todos los que vienen atrás de ustedes. Queridos hermanos, la responsabilidad pastoral es una responsabilidad sacerdotal. Y si Dios nos considera a nosotros sacerdotes, también nos considera pastores. ¿Cuál es tu ministerio, hermano? ¿Es tu familia? ¿Tenés hijos? ¿Es la enseñanza en la escuela dominical? ¿Estás pastoreando un pequeño grupo de mujeres? ¿Estás pastoreando un pequeño grupo de hombres? Es importante revisar nuestros pasos para no desviarnos del camino. Y si nos desviamos, que la palabra hoy te exhorte a volver al primer amor, a volver a decidir a dar gloria a Dios solamente, porque la gloria de este mundo nada es. Como la flor del campo que florece y un día está y a otro día desaparece y nadie la conoció, así es la gloria del hombre. Y si nosotros nos enfocamos en la gloria del hombre, nuestra gloria, la gloria de Dios se va a extinguir. Por eso es importante que pensemos que estamos guiando con nuestra vida y la coherencia que tiene nuestra vida delante del mundo. Versículo 10. Al versículo 16 nos va a hablar de la deslealtad hacia los hermanos y hacia la mujer. Ahora, cuando pienso en esto, yo encontré una coincidencia. En este capítulo 2 vemos 3 tipos de deslealtades. Por eso yo quiero enfocarme en la palabra deslealtad, o mejor dicho, lealtad, para saber qué es el positivo, no el negativo. La lealtad es el sentimiento de respeto y de fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos establecidos. ¿Sí? Acá el capítulo 2 nos dice que el pueblo ha sido desleal con Dios en primer lugar, desleal entre hermanos en segundo lugar y desleal con el matrimonio en tercer lugar. ¿Sí? Son 3 tipos de deslealtades. Pero la primer deslealtad es la que comienza
la tragedia de las otras dos. Porque el ser una persona injusta y ser una persona que hace tropezar a los demás con la ley de Dios, deviene de la primera, de ser desleal primeramente yo con Dios. Y la segunda, de ser infiel y desleal con mi mujer, con mi esposa, deviene de la misma deslealtad con Dios. Porque ¿quién hizo la familia? ¿Quién dio al hombre y la mujer? ¿Quién les marcó sus objetivos principales como matrimonio? ¿Quién les dio el poder y la autoridad para gobernar y sujetar a toda la creación bajo sus pies? Dios. Así que yo veo tres deslealtades en este capítulo 2. La deslealtad a Dios, la deslealtad entre hermanos y la deslealtad con la mujer de tu juventud, con la que hiciste pacto. Son tres deslealtades. Y las últimas dos devienen de la primera. Fiel es aquella persona que es firme y constante en sus afectos, a sus ideas y a sus obligaciones, y cumple con sus compromisos. El pueblo estaba siendo infiel y desleal, porque primero había olvidado a Dios. Queridos hermanos, si no nos decidimos de corazón dar gloria a Dios, ¿qué espera a tu vida en tus relaciones con tus hermanos en la iglesia? ¿Qué espera a tu matrimonio si no hay lealtad con Dios? ¿Qué se puede esperar? Y acá vemos las consecuencias. Dice, versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Habla de la relación familiar entre Dios y su pueblo, de padre a hijo. Esto ya estaba en el capítulo 1, ya lo había dicho el profeta. Dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué nos comportamos de manera inapropiada, quebrantando los principios morales, quebrantando la justicia, corrompiéndonos como sociedad? Eso es lo que está planteando acá. Las relaciones de convivencia en una sociedad están marcadas por la deslealtad. Entonces, la justicia se pervierte, los valores morales se pervierten, y esa decadencia es la que marca el rumbo hacia el juicio y el castigo de Dios. ¿Por qué? Dice, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Prevaricó, versículo 11, prevaricó Judá, y en Israel y en Judá se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Toda deslealtad comienza con la deslealtad a Dios. Es importante que entendamos que si no hay lealtad a Dios, es muy difícil mantener la lealtad a los demás. Es muy importante comprender que los principios que nosotros tenemos son consecuencia de los pensamientos que nosotros tenemos. Y a su vez, las conductas que nosotros tenemos son consecuencia de los principios que nosotros tenemos. Entonces vemos tres causas. Los pensamientos que nosotros tenemos, que se transforman en principios que rigen las conductas. Cuando nosotros vemos acá a los sacerdotes apartándose del camino de Dios y haciendo apartar a todo el pueblo, y todo el pueblo viviendo en inmoralidad e injusticia, lejos de Dios, a punto de ser juzgados nuevamente por Dios, estamos pensando en un pueblo que se olvidó de Dios. Ahora, si le damos la espalda a Dios, esas son las consecuencias.
Esas son las consecuencias. Los pensamientos se transforman en principios y los principios se transforman en conductas. Ahora, qué importante, ¿no? Para poder mantenerse fiel y leal, seguir los principios de Dios. Dice la palabra, versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto, de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Qué lindo, ¿no? Un matrimonio fiel, un matrimonio que se ame. Pero ¿de dónde viene la fidelidad y el amor? Viene de principios con los cuales yo me comprometo. Y con esos principios yo me comprometo un día y al otro día los quebranto. Y me olvido de la mujer con la que hice pacto. Pero también me olvido de mi prójimo, de ayudarlo, de respetarlo y de honrarlo. Y de mis padres también. Pero primero me olvidé de Dios. ¿Cuán importante es traer gloria al nombre de Dios? Sumamente importante. Porque si no hay lealtad a Dios, quien hizo el matrimonio y quien formó la sociedad para sus propósitos, todo se desvanece, todo se diluye, todo se disuelve. Y dice, versículo 15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Qué importante mantener viva la relación con Dios para poder ser personas leales y confiables en un mundo donde hay tanto descrédito, tanta hipocresía, tanta mentira, que las personas puedan mirarnos y puedan sentir confianza. Es tan importante para marcar una diferencia como iglesia, para marcar una diferencia como sacerdotes de Dios. Dice versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La palabra acá en estos versículos es la deslealtad. La deslealtad a Dios, la deslealtad a los hermanos y la deslealtad a la mujer de la juventud. Ahora, cuán importante es entender que la deslealtad viene de los pensamientos y los pensamientos se transforman en principios y los principios se transforman en conductas. Y eso transforma una sociedad virtuosa en una sociedad viciosa. Ahora, ¿cuán importante es transformar nuestra sociedad? Nosotros somos luz y sal, dijo el Señor. Y al poder impactar la sociedad y transformarla, solamente lo haremos cuando damos gloria a Dios. ¿Y qué quiere decir eso como sacerdotes? Es ser una persona que anhela adorar, anhela traer gloria, anhela alabar al Señor. Ese es el principio de todo. Desear estar en su presencia con gozo en el corazón y adorar a nuestro Salvador. De ahí viene todo. De ahí se desencadena todo lo demás. La deslealtad a Dios es consecuencia también con la deslealtad a nuestro prójimo. La deslealtad a nuestro prójimo con la deslealtad a nuestra mujer. Está todo encadenado. Le voy a pedir, si puede Marisa, leer Isaías 26:3. Le voy a pedir a Eva, si puede leer Filipenses 4:8-9. Isaías 26:3. Dice así: tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermoso pasaje de la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz el pensamiento, como dice Marisa, de aquel que en ti persevera. Te apagué el micrófono. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Exactamente, nuestros pensamientos tienen que perseverar en el Señor. Nuestro pensamiento tiene que perseverar en alabanza, en adoración, en la presencia del Señor. ¿Y sabe cuál va a ser la consecuencia? Dios nos va a guardar en completa paz. Dios tiene para los sacerdotes un pacto de paz y de vida. Es todo lo que anhela nuestro corazón. ¿Qué más queremos que paz y vida? Es lo que anhela cualquier persona. Usted que no conoce a Dios y hoy está escuchando este mensaje, ¿usted anhela paz? ¿Usted anhela vida? Acérquese a Dios. Él es el que le puede dar lo que usted necesita, no nosotros. Nosotros solamente, como dijo el Señor Jesucristo en el pasaje que acabamos de leer, somos canales de ese río de agua viva que llega hasta usted en esta mañana. Pero usted la va a encontrar esa vida y esa paz en Jesucristo, que es aquel que la puede dar. Eva, ¿podés leer Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué importante que es tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, e impactar a este mundo que está en oscuridad con el poderoso mensaje del Evangelio, pero un Evangelio que no solamente es predicado, un Evangelio que es vivido, y que en la mente de los sacerdotes, que somos nosotros, aquellos que hemos conocido y hemos sido transformados por Dios, que nuestra mente se va renovando día a día, no que se transforma en una ritualidad fría y sin sentido, apartada de un corazón fervoroso en adoración. Versículo 2, vuelvo a decir, decidir de corazón dar gloria al nombre de Dios. Un corazón que adora es un corazón que se acerca, un corazón que se acerca es un corazón que se prende fuego. Un corazón que se prende fuego es un corazón transformado y en transformación. Para terminar, 1 Pedro capítulo 2. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Querido amigo que estás escuchando este mensaje, yo te quiero decir algo para finalizar. Nosotros, todos los que estamos en la iglesia, estábamos un día en las tinieblas como vos. No solamente perdidos, sino también sedientos. No solamente sedientos, sino también con angustia en nuestro corazón, por no saber a dónde íbamos, por no saber qué sentido tiene todo esto, por tener ansiedad de poder saciar esta sed indecible que tiene nuestra alma, que necesitaba ser reconfortada. Todo lo hemos encontrado en Cristo Jesús. Todo. Dios ha satisfecho por medio de Jesucristo todas las necesidades de nuestro ser. Y estamos completos en Él. No solamente completos, sino que hoy somos un canal de vida para aquellos que nos rodean. Amén.
somos un canal de vida para aquellos que nos rodean, pero no la vida saliendo de nuestro corazón, la vida atravesando nuestro ser para fluir a los que nos rodean. Un río de vida, un río de salvación. Y dice, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, una gran responsabilidad de poder guiar a aquellos que nos están mirando la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, de poder guiarlos con influencia y con el poder de nuestras acciones, pero también con el poder de la palabra, que es dada con el Espíritu Santo, para transformar la vida de aquellos que están perdidos, que están en la oscuridad, que están en las tinieblas. Dios poderosamente está haciendo una obra en la iglesia en este momento, y la iglesia que se acerca a dar gloria a su nombre es una iglesia que se prende fuego, y el Espíritu prende fuego a todo aquel adorador que se acerca en sinceridad a su presencia. Ahí no hay deslealtad con los hermanos, ahí no hay deslealtad con la mujer de tu juventud, ahí hay fidelidad, ahí hay lealtad, ahí hay amor, ahí hay vida. ¿Hay errores? Por supuesto, no somos perfectos, estamos completos, pero no somos perfectos todavía, no somos impecables. ¿Hay errores? Sí hay errores, pero estamos apasionados por el Señor, porque le adoramos. Así como los querubines, como los serafines están prendidos fuegos delante de la presencia del trono de Dios, están prendidos fuegos porque están adorando a Dios. Nuestros corazones, cuando se acercan a la mesa del Señor, en el día del Señor, como esta mañana, se prenden fuego también. Nuestros corazones delante del Señor a cada mañana, cuando le oran, cuando le adoran, cuando le alaban, se prende fuego también. Porque están delante del trono de Dios. Nosotros también estábamos en tinieblas. Nosotros también compartíamos las obras de la maldad, pero fuimos escogidos, fuimos liberados y hoy estamos ministrando para que aquel que no entiende pueda entender, para aquel que no sabe pueda saber, para aquel que está perdido pueda hallar el camino. Y esta luz admirable que resplandece en el corazón de todo aquel que entiende que está perdido y necesita de la vida que Dios puede dar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de vida. Hoy la vida se hace accesible a tu persona. Abrí tu corazón y recibí la vida en esta hora. Reconoce que estás en pecado, reconoce que estás perdido, reconoce que sin Dios nada puedes hacer, reconoce que Jesucristo solamente puede traer salvación y vida a tu corazón desfallecido y seco como en un desierto. Esta es la hora de salvación y el poder de Dios no ha menguado. Dios sigue teniendo poder hoy para transformar, pero lo único que hace falta es que comprendas tu necesidad, es que comprendas tu pecado, es que comprendas la necesidad de que Jesucristo sea tu Salvador y Señor en esta hora. Si esto es así, entrega hoy tu corazón a Jesús. Abrí tu corazón. Decidite de corazón dar gloria a Dios. Decí como el versículo 2, me decido de corazón. Hoy decidí de corazón abrir tu vida para que el Señor entre en ella y la transforme definitivamente y pueda satisfacer toda esa necesidad que tiene tu corazón. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en esta hora te ruego por las personas que están siendo convencidas en este mismo momento por tu Santo Espíritu, que están en tinieblas, que están perdidas, que están angustiadas, que están a punto de tomar decisiones que serán destructivas para sí mismos y para toda su familia. Te ruego que la luz admirable que viene de Jesucristo resplandezca en sus mentes. Que en medio de la oscuridad del pecado, de la inmoralidad y de la injusticia pueda resplandecer el poderoso Evangelio una vez más para tu gloria y honra.
Que en esta hora podamos cantar con alegría que la fuente de salvación se encuentra en Cristo Jesús. Que la vida y la paz vienen solamente de Él. A ti sea la gloria, en tu iglesia, para siempre. En Jesucristo. Amén. Bueno, no sé si había alguien específicamente designado para el final.